Bueno, entonces para que haya herencia dijimos que lo que tenía que haber era clases que estén relacionadas entre sí, que tengan atributos y o métodos repetidos. O sea, para la idea de la herencia es poder reutilizar lo que ya tenemos, o sea, lo común a las clases hijas y poder crear una clase padre con todo lo común en la clase padre. Y después, ¿qué más habíamos hablado de herencia? ¿Qué cosas podíamos hacer sobre la herencia? Que nos permitía hacer la herencia. Lo de upcasting y downcasting. Claro, nos podía hacer, una vez que establecimos una herencia, que la herencia la hacíamos con un vehículo que tenía marca, modelo, color y patente, y después las clases hijas, por ejemplo, moto, extends, la palabra clave para decir que extiende, de qué clase extiendo, y tenemos los atributos y comportamientos propios de la clase. Después lo que nos permitía el concepto de herencia es poder hacer lo que es la generalización y la especialización. Generalización era cuando agarrábamos clases hijas y las guardábamos en variables de tipo de la clase padre. Ahí estábamos generalizando, no nos importa qué es lo que es. Es un vehículo. ¿Cuál de todos los vehículos que tengo? No sé, a priori no me importa. Me importa saber que la concesionaria tiene vehículos. Y esos vehículos pueden ser autos, motos, camiones, camionetas, jet ski o lo que sea. Y después lo que nos interesa también es, una vez que yo tengo esa herencia, la tengo generalizada, después puedo hacer la especialización, que es volver a tratar a una clase como si fuera una clase hija. Por ejemplo, en este caso, que es imprimir la lista de motos, entonces yo puedo preguntar si motos, si B, que es un vehículo, es una instancia de moto, entonces a moto le hago el casteo, a B le hago el casteo a moto, en una variable M, y puedo volver a tener todos los atributos y cosas específicas de la moto. Cosas que vehículo no puede ver y que moto sí. Entonces, lo importante de eso es que vehículo tiene que ser una instancia de moto, porque si yo acá en vehículo en realidad tengo una instancia de auto, no voy a poder hacer nada con esto. O sea, es más, de hecho voy a tener problemas con esto porque se me va a romper. Entonces, lo que uso es el instance of. Instance of lo que me permite hacer es decir, vos, ¿sos una instancia de X clase, la clase que esté acá? Sí. Si me dice que sí, entonces ahí puedo hacer el casteo. Y si me dice que no es una instancia. ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Bueno, y después también lo que habíamos dicho es que podíamos sobreescribir ciertos atributos, como por ejemplo el método toString. Y vamos a hablar un poco más en profundidad del tema de sobreescribir los métodos. Supongamos que acá tenemos un método que se llame mostrar información, donde muestra marca, modelo, color y patente. Y este yo lo voy a llamar desde la clase concesionaria. Voy a tener un método que se llama imprimir lista de vehículos, y en vez de tener todo esto, fíjense, vamos a hacer, esto lo vamos a comentar por el momento, y vamos a decirle directamente vehículo punto ¿qué pasa con esto? Vehículo, porque es protected, le vamos a poner public. Mostrar info. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vamos a clase test, vamos a imprimir la lista de vehículos. Ven que le di de variar y no quiero ver. Entonces, run as application.
Y mostrar info de acá en vehículo lo que hace es un return. Bueno, vamos a hacer directamente acá en test. No, en concesionaria. Acá vamos a poner un ISO. De esto. Entonces, fíjense que acá me imprimió esto. ¿Esto por qué pasa? Porque yo le estoy mandando un mensaje a este objeto, que se llama B, le digo mostrar información. Yo le estoy mandando un mensaje, estoy ejecutando un comando, y el B sabe mostrar información. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quisiera acá saber qué tipo es esto, no lo puedo hacer. Tendría que escribir. Tendría que decir, para identificarlos, porque a mí no me sirve eso, yo necesito saber qué tipo de vehículo es y además mostrar la información. Entonces, vamos a ponerle esto. Entonces vamos a decir que esto es un camión, esto es un camión, esto es un auto y esto es una moto. Entonces digo, todo esto, ejecutalo, y ahora me va a poner, ¿ven? Auto, marca, Ford, modelo, fiesta, patente, taranga. Moto, bueno, también camioneta, camión. ¿Ven? Me muestra todos los datos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense el código, lo que me hizo. Tuve que meter un instance of para cada uno. Es una moto, es un auto, es una camioneta. Si tuviera ahora otro vehículo como un jet ski, ¿qué le pasaría al código? Y lo tenés que agregar. Y no termina más. Y tendría que agregar otro if. Entonces, Es un choclo de instance of. claro, esto es un poco inmantenible. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo mostrar información. Y yo lo que puedo decir es, pará. La moto, aparte de mostrar información, aparte de mostrar la información del padre, quiero que muestre otras cosas extra. Entonces yo puedo decir, mostrar info. Yo con esto lo que voy a hacer es sobreescribir el método. Entonces digo, mostrar información, cuando moto es una moto, no va a ser lo mismo que va a ser la del padre, porque yo quiero que muestre eso más la cantidad de cilindros que tiene. Entonces, más cilindros, y acá le voy a mostrar más cant cilindros. Entonces, ¿qué pasa? Aún así, cuando moto sea una moto, me va a mostrar, fíjense, lo que va a hacer es ejecutarme otro método. O sea, ¿qué hizo acá? Sobreescribí el comportamiento que tiene mostrar información. Entonces agarré el comportamiento del padre y además le agregué cosas. Bueno, ¿cómo se llama esta técnica de sobreescritura? O decirle, porque yo podría decir también, y en moto tengo esto, también puedo decir, ¿por qué no le pongo acá moto más super mostrar información? Fíjense, entonces yo lo ejecuto. Y acá me puso, fíjense, moto, mostrar información. Entonces, yo acá podría sacar el instance of de moto. Esto lo podría sacar directamente. Y decirle, mostrar directamente, hacer directamente mostrar información. Este lo vamos a comentar por el momento. Entonces lo vamos a comentar. Entonces, fíjense lo que va a pasar cuando ejecuto este código directamente. ¿Ven? Sigo ejecutando marca, modelo, pero en moto se ejecutó distinto. ¿Por qué se ejecutó distinto? Porque lo sobreescribí.
porque lo reemplacé, le reemplacé la funcionalidad que tiene la clase vehículo por una propia de moto. Entonces moto me muestra moto más toda la info que me muestra el mostrar información de la clase padre. ¿Se entiende? Es como que va primero, hace el mostrar info de lo que sería moto No, antes que el del padre. directamente en el mostrar info del padre se ejecuta el mostrar info del padre. ¿Por qué? Porque se da cuenta que tengo la clase sobrescrita. O sea, que tengo el método sobrescrito. Entonces, cuando se crea una instancia de moto, se reemplaza el comportamiento que viene con mostrar información por el específico de moto. ¿Entienden? Pongamos que yo tengo acá el Excel que veíamos. Supongamos que esta es la memoria. Y este de acá es una moto y habíamos dicho la otra vez que teníamos marca Kawasaki, modelo X6, patente ¿qué más le habíamos puesto? Vehículos, color verde y cilindros, le habíamos puesto 4. Entonces lo que habíamos dicho es que cuando en realidad yo tengo esto, yo iba a ver en la memoria esto así, un objeto, pero que en realidad esta parte le correspondía a vehículo. Y esto además, si quisiera, yo podría decir que le tengo que sumar el método de tener info. Yo tendría esto. Tendría que esta parte le corresponde a vehículo y esta parte también. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y lo mismo si tuviera otros objetos. Ahora, lo que yo estoy diciendo acá es que en realidad mostrar info, cuando esto es una m igual new moto, cuando estoy diciendo eso, estoy diciendo que mostrar info en realidad en esta instancia no va a ser de eso, que va a ser el mostrar info de moto. Y acá si yo tuviera un auto, entonces acá tendríamos, por ejemplo, marca Ford. Rojo. Y el auto de qué decíamos. El auto tenía aire. Cuando yo tenga en otra instancia de memoria el auto, yo tengo acá auto A igual a new auto. Entonces acá lo mismo. Toda esta parte le corresponde a vehículo y mostrar info también, porque en auto no lo sobrescribí. Entonces, fíjense, ambos van a tener el mismo método, la única diferencia es que cuando B sea una instancia de moto, en realidad se va a ejecutar lo que definí yo específicamente para moto. Y esto lo que hace es que no todas tengan, yo puedo tener todas las clases que usen la implementación general, pero alguno específico por algún motivo podría no querer mostrar la implementación general, quisiera hacer otra cosa. Ahora vamos a ver otro ejemplo de esto. Pero hasta acá, ¿se entiende? ¿Entienden el concepto de sobreescritura? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿por qué pasa esto?
Esto pasa por lo siguiente. Todos los objetos de mi clase, o sea, de mi árbol de herencias de vehículo, saben responder al método mostrar info. Que todos los objetos sepan responder al método mostrar info, fíjense que yo acá, si lo tuviera que hacer con instance of, tendría que decir auto más mostrar info, camioneta más mostrar info. Pero si yo extiendo esto que hice acá al resto de las clases, camioneta, por ejemplo, y acá le ponemos camioneta y es 4x4, y acá le ponemos 4x4, y si yo hago lo mismo para camión. Tengo una pregunta cuando pueda. Sí. No, por ejemplo, el hipotético caso de que tenemos otro vehículo, no sé, barco, pero barco no tiene el método mostrar info. Extiende de vehículo, pero En no realidad tiene lo el va a método. tener por vehículo. Ah, porque extiende de vehículo, no dije nada, perdón. Siempre lo va a tener porque extiende de vehículo. Vos estás diciendo, lo vamos a ir en un minuto. Está bien, perdón. Y acá esto es auto. Entonces fíjense, yo sobrescribo en auto, sobrescribo en camión, sobrescribo en camioneta, sobrescribo en moto, y acá en concesionaria directamente me ahorro todos estos instance of y le digo mostrar info. Ejecuto, esto que lo guarde, y fíjense, ahora me mostró auto, moto, camioneta y los datos propios, ¿ven? Ven que acá me agregó para el camión el Max Tara, para la camioneta me dijo si es 4x4, para la moto me dijo la cantidad de cilindros, para el auto me dijo si tiene o no tiene aire. Entonces, fíjense, usando el mismo método, puedo llamar y ejecutar distintas funciones. Pero todos los objetos me respondieron al mismo método. Esto se puede hacer por el tercer pilar de la teoría de objetos. Habíamos dicho que el primero era encapsulamiento, el segundo era herencia y el tercero es polimorfismo. ¿Y qué significa polimorfismo? Bueno, el polimorfismo es la capacidad de objetos de distinto tipo de responder al mismo método. Es la capacidad que tienen los objetos que son de distinto tipo de responder al mismo método independientemente de la implementación que yo haya hecho. Entonces, independientemente de cómo se haga, todos mis objetos vehículos saben responder a mostrar info. ¿Estamos de acuerdo? Incluso si yo quisiera agregar una nueva clase, por ejemplo, JetSkin, extends vehículo, acá me obliga a crear el constructor por Claro, ya te default. hace poner todo lo que extiende de vehículo. Claro, yo podría decir, acá por ejemplo la patente no se lo mando. Por ejemplo, la patente de un jet ski creo que no tiene patente, entonces no le mando la patente. Le puedo mandar acá null, pero sí voy a tener que mandarle al constructor de vehículo esto. Y si yo lo dejo así nomás, yo vengo a test y creo un jet ski. Ahí te tiraría la de vehículo, ¿no? El mostrar info de vehículo. Claro, marca, no sé, por ejemplo, Yamaha. Y profe, tengo una consulta. Sí, Este, vos viste que ahí, o sea, vehículo tiene su mostrar info y las clases hijas también. ¿Qué pasa poner, no qué pasa, pero vehículo puede tener, o mejor dicho, puede no tener el método mostrar info e igual lo podrías pedir desde test? no, o sea, a ver, deme un segundo. Ahí vamos a poner concesionaria. Agregar vehículo J, acá agrego el jet ski. Yo puedo tener métodos acá que no estén en la clase padre. Ahora, si yo quiero que todos los vehículos
respondan a ese método, tengo que tener, sí o sí, que en la clase padre tener el método. Si no, no van a poder responder. Por lo menos Puedes hasta tener, ahora. Ya puedes vamos a ver tener más adelante un con método, interfaces, pero perdón, sí. puedes tener un método vacío para que después sobreescribir como se te cante en cualquiera de las clases hijas. O sea, por Sí, ejemplo, si vehículo tiene un... Ok, sí, ahora vamos a ver eso. Acá en concesionaria, fíjense que mostrar info, yo lo voy a volver a ejecutar, y acá me agrego, ven, el jet ski. Lo único que no me puso jet ski. ¿Por qué? Porque como no lo sobreescribí, me tomó la del padre. Ahora, ¿hasta acá se entendió el tema del polimorfismo? ¿Qué es el polimorfismo? sí. Es la capacidad de los objetos a responder al mismo método, aunque tengan distintas implementaciones. O sea, objetos de distinto tipo. Por ejemplo, B no siempre va a ser un vehículo, va a ser un auto, un camión, una camioneta. Son distintos tipos de vehículos que todos van a saber mostrar información. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. Vehículo. ¿Tiene sentido que exista la clase vehículo en sí? ¿Existe en la vida real un vehículo en sí? Y yo les digo, me compré un vehículo. No, es Ustedes, abstracto. claro, no Demasiado general. saben qué es. Listo. Es un concepto abstracto, como dijimos. Es la idea de algo que sabemos que va a tener por lo menos estos atributos. Entonces, lo que existe acá como clases es la posibilidad de hacerla abstracta. Pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre esto que estamos haciendo de la sobreescritura y lo que es una clase abstracta. Obviamente vehículo es una clase abstracta, ahora vamos a ver el por qué. Pero fíjense, acá mostrar info tengo un montón de cosas que a mí me interesa que se sigan haciendo. O sea, no necesariamente voy a querer que se pise o que esto devuelva vacío. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mostrar esto y no quiero repetir esto en todas las clases. Entonces, fíjense, moto es moto más todo el mostrar info del padre más la cantidad de cilindros. Con super podemos ejecutar el mismo método, pero la implementación del padre. Acá le ponemos super punto y el nombre del método. Y esto lo que va a hacer es ejecutar dentro del mostrar info sobrescrito la implementación del padre. ¿Para qué? Justamente para lo mismo. Si yo acá le pongo, supongamos que yo esto lo comento, como dijo el compañero recién, esto lo dejo acá. ¿Qué pasa? Ahora, cuando yo lo ejecute, fíjense, me borró un montón de datos. Entonces, a mí no me sirve esto. No me sirve que este método no tenga una implementación. Sí me sirve que el vehículo general me muestre todos estos datos. ¿Por qué? Porque yo lo escribo una sola vez y después en cada uno le agrego lo que yo necesito. Por ejemplo, en el jet ski le puedo poner, lo puedo sobreescribir y ponerle, ¿no? Mostrar info, lo sobreescribo y le pongo solamente jet ski más toda la información del el mostrar info del padre. Y no tengo que volver a escribir en todos lados patente y todo lo demás. Encima, además, acá tendría que llamar a los getters. Entonces, directamente con el super, directamente llamo a la implementación del vehículo padre y le agrego lo que tenga que hacer en cada uno de estos, por ejemplo. Entonces, ahora si lo ejecuto, van a ver que, ven, jet ski me muestra todos los datos lo mismo que el otro, lo mismo que los anteriores. Entonces, en este caso, este método me conviene tenerlo implementado. Ahora, los vehículos, por ejemplo, cuando yo acelero, en todos los vehículos aceleran, obviamente. Ahora,
¿todos los vehículos aceleran de la misma forma? No. 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 Entonces ahí tengo un problema, porque no todos los vehículos aceleran de la misma forma. Pero yo sé que todos los vehículos sí van a acelerar de la misma forma. Entonces, volviendo un poco a esto que veníamos diciendo de que el vehículo es un concepto abstracto, que en realidad no existe un vehículo como tal, sino que existen distintas implementaciones, ese mismo concepto que nosotros ponemos en palabra es un concepto abstracto, lo podemos hacer con los métodos. Por ejemplo, public podría poner abstract, esto con A minúscula, Mayúscula, claro. void acelerar. Y esto me va a decir, obviamente, tenés que hacer que la clase sea abstracta. ¿Qué significa que la clase sea abstracta? Bueno, esto tiene varias implicancias. Uno, que una clase sea abstracta me dice que esta clase no la puedo instanciar. Nunca más voy a poder hacer, fíjense, un new yo acá no voy a poder hacer nunca más un vehículo New vehículo. P igual a new vehículo. En realidad sí lo voy a poder hacer, pero si lo hacen es un 2 directo. Porque esto es algo de Java propio, que en realidad me deja implementar. Pero fíjense lo que pasa si yo le pongo new vehículo. Me abrió un espacio para completar el método acelerar. ¿Por qué? Porque justamente una clase abstracta no se puede implementar porque no conoce qué es lo que voy a tener que hacer con el método este que yo puse acelerar. Entonces, para que una clase sea abstracta, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa clase nunca se va a poder instanciar. Nunca voy a poder tener un vehículo. Siempre voy a tener que tener una instancia de alguna de las hijas. Y segundo, para que una clase sea abstracta, tengo que tener un método en el cual todos mis objetos tienen que saber responder, pero la clase padre no sabe cómo responder. Como por ejemplo acelerar. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo el método abstracto y esto automáticamente me va a decir, todas las hijas tenés que implementar acá sí o sí el método acelerar. Entonces, vamos a auto y le decimos un implemented method. Entonces, acelerar, ¿qué sería el acelerar de auto? Pablo, ¿no se podría poner en el método, en la clase padre, algo que pase en todos los vehículos al acelerar? Sí, podrías tener algo que se ejecute acá, No por pensando en la ejemplo. parte del mostrar info, ponerle eso, también se podría poner abstracto, ponerle y dejarlo como está. Sí, pero el mostrar info no te conviene por lo que yo ya les comentaba, no conviene tenerlo abstracto a esto, porque es como si lo tuviera vacío. Esto lo tendría que hacer en todos lados. Supongamos que Claro. parte del proceso de acelerar es, por ejemplo, aumentar las RPM del motor. Entonces tenemos acá int RPM. No vamos a complicar. Vamos a dejarlo ahí, después lo vemos. Los métodos abstractos siempre son vacíos, ¿no? Sí, no tienen la implementación. Entonces, el método abstracto no tiene implementación. Entonces, en auto, para acelerar, yo voy a tener que tirar un system out, por ejemplo. Vamos a ponerlo en Pero palabras. tenemos esas funciones que las personas tienen que poner. ¿Qué cosa? Pero vacías, no. Te escucho medio cortado. Ah, que tampoco están del todo vacías las abstractas. Claro, ahora vamos a ver las otras características de las clases abstractas. Pongo primero ahí sube la velocidad. Vamos a decir que el auto es automático. Por ejemplo, entonces, lo que vamos a decir es, pongo Pongo la D. directa, pongo D
y sube la velocidad. Las motos, no tenemos eso. No existe una moto automática. Entonces lo que tengo es, acá sí pongo system out. Pongo primera y piteo. Un campeón. Camión no tiene eso, pero también pongo primera, vamos a poner acá también, system out. Pongo primera, espero porque es lento y acelero. La camioneta va a tener otra forma de acelerar, que puede ser que sea parecida a la de los autos. Vamos a poner, pongo D y espero porque es lenta. La camioneta generalmente, bueno, salvo que tengan una de las buenas, generalmente pone directa y son lentongas para salir. Y el jet ski también me pide que acelere. System out. Y pongo algo así como no sé, cualquier cosa. Cada uno tiene su propia implementación. Ahora, yo en la clase concesionaria podría tener un método que se llame voy probar vehículo. Y acá lo que haría sería acelerar todo, probar vehículos. Y acá lo que haría sería, por ejemplo, algo así como esto. Pero en vez de en este instance of, le ponemos directamente b.acelerar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando saque una instancia de vehículo, voy a ejecutar el método acelerar. Pero ¿qué pasa? Vehículo es una clase abstracta. Y este método es abstracto. Entonces, como el método es abstracto, no tengo acá la implementación. Entonces, le va a tocar a cada una de las clases hijas decirme cómo respondo a esto de que yo le digo probar vehículos, cómo respondo al método acelerar. Le delego, básicamente lo que hago con la clase abstracta es delegarle la responsabilidad de implementar este método a cada una de las hijas. ¿Entiende? O sea, una clase abstracta puede tener atributos, puede tener constructor, métodos comunes, que estos métodos comunes se llaman métodos concretos, y métodos abstractos. Por eso es justamente una clase abstracta. Aprovecho esto que estábamos hablando del polimorfismo, de objetos de distinto tipo que pueden responder a un mismo mensaje, y lo llevo al extremo. Le digo, bueno, yo acá no sé qué es lo que va a hacer. Cada uno de los hijos que se encargue de responder. Entonces acá en probar vehículos voy a acelerar. Entonces fíjense, acá vamos a poner concesionaria punto probar vehículos. Entonces acá lo que puedo hacer es ejecuto y fíjense, ¿ven cómo me fue escribiendo lo del acelerar de cada uno? La ejecuté, se ejecutó el método de acelerar. ¿Pero dónde se ejecutó? En los hijos. Vamos a ponerle un breakpoint acá y vamos a ver qué es lo que pasa. Poner un breakpoint acá. Vamos a debayar. Y fíjense. Bueno, esto F8. Una pregunta rápida. Si la clase padre implementa una interfaz, las hijas también la implementan, ¿verdad? Y eso todavía no lo vimos. La Ok. parte de interfaces. Eso lo vamos a ver en un toquecito más adelante. Pero sí, la respuesta, en realidad la respuesta a eso es, si el padre sabe responder al método de la interfaz, lo puede hacer el padre. Si no, lo tienen que hacer las hijas.
Ok, gracias. Pero bueno, eso todavía no lo vimos en realidad, lo vamos a ver un cacho más adelante. Bueno, fíjense, yo acá tengo la variable b, que es un auto. Yo ejecuto acelerar y fíjense lo que pasa. No entró a vehículo, entró a auto. ¿Por qué? Porque vehículo no sabe acelerar, es abstracto. Entonces lo tiene que hacer auto, sí o sí. Lo mismo, es una moto, entró en la moto, porque porque el vehículo no sabe acelerar, pero la moto sí. ¿Ven? ¿Se va entendiendo cómo es que funciona? Fíjense, ahí entro en la de camión y lo vamos a alargar. ¿Se entiende? O sea, sería como establecer ciertos métodos que funcionarían de filtro para determinar si algo es o no un vehículo, ponele. No, para lo que me sirve es para definir un determinado comportamiento que quiero que todos mis objetos tengan, pero que la clase padre o la clase general no sabe hacer. Vamos a ir a otro ejemplo. Ahora vamos a salir de la parte esta y vamos a ir a otro ejemplo que también está bastante fácil de entender. Como por ejemplo el de figuras geométricas. Supongamos que nosotros tenemos una impresora. New class. Impresora. Y esta impresora puede imprimir figuras. Entonces acá vamos a tener las figuras ¿de qué vamos a saber? De la figura vamos a saber el color, y de la figura vamos a saber calcular el área, y vamos a saber calcular el... no lo voy a explicar. Lo vamos a hacer entre todos, lo van a hacer ustedes. Esperen que voy a parar de grabar.